En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Queridos hermanos, hoy día lunes de la 15ª semana del tiempo ordinario. El Evangelio es de San Mateo, capítulo 10, del 34 al 42. En aquel tiempo dijo Jesús a sus discípulos: no piensen que vine a traer la paz a la tierra. No vine a traer la paz, sino la espada. Vine a poner al hijo en contra de su padre, a la hija en contra de su madre, y a la nuera en contra de su suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia. No es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. El que los recibe a ustedes, a mí me recibe. Y el que me recibe a mí, recibe al que me envió. El que recibe a un profeta porque es profeta, recibirá recompensa digna de un profeta. El que recibe a un hombre bueno por ser bueno, recibirá la recompensa que corresponde a un hombre bueno. Lo mismo, el que dé un vaso de agua fresca a uno de los míos, porque es discípulo mío, yo les aseguro que no dará sin recompensa. Cuando Jesús terminó de instruir a sus 12 apóstoles, se fue de ahí a predicar y a enseñar en las ciudades judías. Palabra del Señor. Queridos hermanos, estas palabras que les dijo Jesús a sus discípulos debe haberlos dejado consternados, ¿no? Como decimos, sin piso. ¿Qué es lo que el Señor les ha querido decir a sus discípulos? Dicen: no he venido a traer la paz a la tierra, no vine a traer la paz, sino la espada. Acá se presenta, da la impresión que el Señor nos habla de violencia, pero no nos está hablando de violencia. Lo que nos está queriendo decir que su palabra, el mensaje que Él trae, es un mensaje que no es a medias tintas, no es un mensaje que acepta las mentiras piadosas, es un mensaje que es uno y no puede cambiarse, porque Él mismo ha dicho, ¿no? Di sí a lo que es sí y no a lo que es no, que el resto viene del maligno. Entonces, este mensaje del Señor lo están escuchando las personas y lo van a escuchar. El mensaje, ¿a quién va a llegar primero? A los grupos familiares, ¿no? La familia, que es la célula de la sociedad, que está formada por el papá, la mamá, los hijos, ¿no? Y como vivían en clanes, también va a afectar a la suegra y a la nuera. ¿Y qué dice el Señor? Vine a poner al hijo en contra de su padre. ¿Qué quiere decir al hijo en contra de su padre? De que si el hijo, por ser más joven,
y tiene ese deseo de la vida, de lo nuevo, de cambiar las cosas, de buscar nuevas alternativas, puede ser que el hijo acepte la palabra de Jesús, pero el padre no. Entonces van a estar enfrentados. Van a estar enfrentados. No en el sentido de pelearse, de agarrarse a golpes, sino que no van a coincidir, ¿no? A la hija contra su madre, no van a estar de acuerdo. Normalmente en las familias, ¿no?, las mujercitas se acomodan con la mamá, los hijos se acomodan con el papá, ¿no? La nuera va a estar en contra de su suegra. Bueno, eso no es novedad, ¿no? Normalmente la nuera no se lleva muy bien con la suegra. Cada cual encontrará enemigos en su propia familia, o sea, cada cual encontrará en su propia familia, van a encontrar situaciones en las cuales no hay cómo entenderse. Van a haber opiniones contrarias. Esas opiniones contrarias es normal, ¿no? Porque si el papá está acostumbrado a lo que era la ley antes, ojo por ojo, diente por diente, y el Señor nos dice que no, ama a tu prójimo, no se van a entender, ¿no? Es lo que quiere decir acá el Señor en esta parte, ¿no? Y lo va a seguir, va a insistir en esta actitud, en esta situación, diciendo: no es digno de mí el que ama a su padre o a su madre más que a mí. No es digno de mí el que ama a su hijo o a su hija más que a mí. No es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. El que procure salvar su vida la perderá, y el que sacrifique su vida por mí la hallará. No es digno de mí el que ama a su padre más que a mí. ¿Qué quiere decir eso? El ser humano, siempre el papá y la mamá son la expresión del mayor amor que uno tiene, pero a Dios hay que amarlo más, ¿no? Por eso dice: si tú amas más a tu papá o a tu mamá más que a mí, no eres digno de mí. Dios es el bien supremo, la verdad suprema. Y por eso continúa diciendo: no es digno de mí el que no toma su cruz para seguirme. Ya en otros momentos Jesús explica, ¿no? El que quiera seguirme, dice, que se niegue a sí mismo, tome su cruz y me siga, ¿no? ¿Qué quiere decir eso? Negarse a sí mismo no es anular tu identidad, sino es libremente darte cuenta qué cosa tienes de bueno en tu vida, qué hábitos has adquirido que no son los hábitos que te ayudarán a encontrar el reino de los cielos. Y tienes que cambiarlos. Eso es negarse a sí mismo, es superarse en tu libertad para ser mejor. ¿Y cómo somos mejor? Siguiendo, ¿no?, a Jesús, que es camino, verdad y vida, ¿no? O sea, hay que tomar la cruz, o sea, hacer el esfuerzo. Es necesario hacer un esfuerzo para seguir a Jesús. El que procure salvar su vida, dice, la perderá. O sea, el que organice su vida de acuerdo a sus propios principios, a su manera de pensar, a lo que a él le conviene, ese se condenará. Pero el que se sacrifique su vida por mí, la hallará. O sea, el que se niega a sí mismo, ¿no?, en su propia libertad, porque hemos sido creados con la libertad, porque somos todos somos hijos de Dios por la creación, más aún nosotros los bautizados, que hemos sido elevados a la dignidad de hijos de Dios por adopción. Entonces ese sí se salvará. ¿Qué quiere decir?
que esforzándose en vivir aquí, negándose a sí mismo, vaya a alcanzar el reino de los cielos, ¿no? El que lo recibe a ustedes, a mí me recibe, y el que me recibe a mí, recibe al que me envió, ¿no? ¿A quién recibimos? A Dios Padre. Y Dios Padre es el que nos debe de bendecir a nosotros. Entonces, hermanos, no se olviden, ¿no?, que en la vida lo que necesitamos hacer es seguir a Jesús, ¿no? Porque seguimos a otras personas, como dice el Señor, ya ese es un paliativo que ya depende de ti, ¿no? Y tu salvación dependerá de que si la persona que tú estás escuchando es una persona que también me ha seguido a mí, ¿no? Pero si sigues a una persona de que él ha organizado su vida de su manera, entonces corres el riesgo de equivocarte. Y lo que Jesús quiere es que todos nos salvemos. Por lo tanto, sigamos a Jesús, que es camino, verdad y vida, para alcanzar la felicidad y la paz en este mundo y alcanzar la vida eterna cuando hagamos el tránsito a la casa del Padre. Señor los bendiga, los proteja y los cuide de todo mal. Amén.